Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en una serie que estamos viendo la vida de un peregrino. La Biblia dice que nosotros estamos en un peregrinaje en esta tierra porque al nacer de nuevo ya participamos de otro reino. Ya no somos de este mundo, estamos simplemente pasando por este mundo. La Biblia especialmente lo menciona en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los que vivieron por fe en tiempos pasados, demostraron ser peregrinos, porque tenían ya la vista puesta en el reino venidero, en el lugar que había ido a preparar Jesús, como lo menciona él en el libro de Juan, capítulo 14, y los primeros versículos, él dice que ha ido a prepararnos un lugar para que donde él está, nosotros también podemos estar. Entonces, la idea es que nosotros estamos en un caminar con el Señor en este tiempo aquí en la tierra y estamos en un camino angosto. Jesús lo llamó una puerta estrecha y un camino angosto donde la mayoría simplemente no lo pillan, no lo cachan, no les importa este camino. Para ellos es demasiado estrecho, demasiado reducido lo que uno pueda hacer o no. Y estamos viendo un personaje que yo he denominado el peregrino, y él está ahora con su familia, que en el comienzo no querían seguir con él en este peregrinaje, no querían aceptar que él tenía una relación ya con Dios y había sido salvo y había nacido de nuevo, pero ellos al escuchar al evangelista se dieron cuenta que iban por un camino errado y estaban en un lugar llamado el pueblo de destrucción o de perdición. Entonces, ellos al nacer de nuevo ya pueden alcanzar a su padre y a su esposo, y ahora como familia están caminando por este camino angosto, este camino de la vida. Hemos visto en los últimos versículos de Juan capítulo, lo que hemos visto las últimas semanas, en los últimos versículos que hemos estudiado de Juan capítulo 15, que es muy importante que el creyente, el peregrino, permanezca continuamente en una relación estrecha con el guía que tenemos en nuestra peregrinación, el que ha ido antes de nosotros. La Biblia dice que estamos en una carrera que tenemos por delante y tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo en todo lo que Él nos enseña, nos guía por este camino. Y Jesús en Juan capítulo 15 dice que deberíamos permanecer en Él, deberíamos permanecer en su amor, deberíamos permanecer en esta relación estrecha con Él, escuchando a su palabra, haciéndole caso a su palabra y así demostrando que realmente le amamos. Así que Cristo nos ha llamado a una relación, no a una religión. Y eso es lo que tiene que aprender tanto peregrino como su familia, porque ellos fueron guiados por un desvío a una religiosidad, a volver al monte Sinaí, podríamos decirlo así. Y ahora Pastor les ha mostrado que no es por obras que uno se justifica ante Dios, sino por gracia. Y ahora ellos están listos de nuevo para emprender este viaje, esta peregrinación, están retomando el camino. Y Pastor les dice, ya que tienes más segura tu relación con tu Padre Celestial por entender tu nueva identidad en Cristo, es tiempo que retomes el camino angosto y que avances. Bueno, y Peregrino y su esposa comienzan a empacar todas sus cosas. Y le parece a Pastor que son muchas cosas. De repente él se da cuenta, quizás por primera vez, que hay mucho bagaje, hay muchas maletas y todo lo están poniendo sobre un carro que ellos mismos van a estar jalando por el camino. Y Pastor ve todo lo que están empacando y les dice, ¿de dónde tienes todas estas cosas? Y Peregrino dice, es que mi esposa los trajo consigo cuando llegó y me buscó en este camino. Ella los trajo de nuestra casa, del pueblo de perdición. Y Pastor le dice, pero tanto cachureo, tantas posesiones, pueden impedir tu viaje. Que la Biblia dice en Hebreos que si estamos en esta carrera que tenemos por delante, deberíamos despojarnos de todas las cosas que son un peso. No solamente los pecados que nos asedian, pero cualquier cosa que pesa, que hace más difícil que corramos bien esta carrera. Y Peregrino dice,
pero estas cosas nos pertenecen. O sea, son parte de nuestra identidad, son cosas sentimentales, son cosas que nosotros amamos, que nos recuerdan nuestra vieja vida. Y entonces, pastor le recuerda, ahora tienes una nueva identidad. Esa nueva identidad te habla de cosas futuras, de las promesas de cosas que van a ser tu posesión en tiempo futuro. No deberías estar anclado, no deberías estar atado, no deberías estar amarrado a las cosas de tu pasado. No tienes por qué todavía estar amando las cosas de tu vieja vida. Pastor dice, el problema es que tantas posesiones terminan poseyéndote a ti. Impiden que avances mucho en el camino de la vida. Peregrino dice, pero seguramente Dios no quiere que yo sea pobre, que yo sacrifique tanto, que yo sacrifique todas estas cosas, que simplemente las deje en el camino. Pastor dice, si hemos de permanecer en Cristo y recibir todos los beneficios de esta nueva relación, no puede haber nada más importante que esa relación. Porque todo lo que compite con Cristo viene a ser un ídolo en nuestra vida. Y Él les llama la atención o le pide que busque con Él en Lucas capítulo 14. Así que les invito a que busquen conmigo en sus Biblias Lucas capítulo 14. Jesús aquí hablando, enseñando sobre justamente este tema. Lucas 14, comenzando en el versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí le para Peregrino y le dice, yo sé ya ese versículo, yo estaba dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Yo lo dejé todo en el camino anterior al cual yo antes participaba, en el pueblo anterior donde yo participaba, en ese camino de perdición. Yo los dejé a todos, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos, en ese sentido de que yo amaba tanto a Cristo, estaba dispuesto a dejarlos a ellos de lado y no hacerles caso a ellos, sino es hacerle caso a Dios. Y entonces yo demostré amar a Dios más que a mi propia familia. Y pastor le dice, en eso has hecho bien. Pero Jesús sigue enseñando. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz? Significa morir a nuestro propio ego, a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos, a nuestros propios planes, estar dispuestos a morir a nuestra vieja vida. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabras difíciles, palabras duras, porque no queremos renunciar a las cosas que poseemos. No queremos estar dispuestos, si Dios nos pide, regalar estas cosas, porque es difícil para nosotros. Hemos trabajado mucho para nosotros acumular lo que tenemos, algunas veces siendo cosas con las cuales nosotros nos identificamos y nos ayudan a tener una identidad en este mundo. Y ese es justamente el problema. Jesús aquí está enseñando claramente que si vamos a seguirle, si vamos a ser peregrinos, si vamos a ser constantes, manteniéndolo a Él como primero en nuestra vida, no puede haber otra cosa que compita con esa prioridad. Y si lo hay, lo tenemos que dejar de lado. Claramente Jesús dice, hay un costo si queremos ser sus discípulos. Hay algo que tendremos que dejar de lado, que quizás amemos mucho, pero que no lo podemos amar más que lo amamos a Él.
Pero después Jesús enseña que realmente no es un sacrificio. Y una de las cosas que tiene que aprender peregrino, que tenemos que aprender nosotros, es que debemos comparar bien el sacrificio que estamos haciendo con lo que vamos a ganar. Mateo capítulo 13. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 44 y 45. Jesús aquí está hablando, dando una ilustración, una breve enseñanza que debería darnos una nueva perspectiva. Dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, por tener la vida eterna, por tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, por tener a Dios como nuestro Padre, Jesucristo como nuestro guía por este peregrinaje y tener la vista ya puesta en cosas celestiales y eternas, debemos estar dispuestos a venderlo todo para que eso no compita con lo que realmente es nuestra prioridad. Y lo vuelve a decir en los versículos que siguen, dice versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La gran mayoría de nosotros como creyentes somos un poco como peregrinos. Queremos los beneficios de lo que vendrá a futuro, queremos los beneficios de ser hechos hijos de Dios, pero a la vez queremos también todo lo que este mundo nos ofrece. Queremos las comodidades de este mundo, queremos poder tener tremendo televisor y todos los canales para nosotros tener ese tiempo de descanso después de un día de trabajo. Queremos nosotros vivir como todos los demás en este mundo y realmente pocos estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para que avance el reino de Cristo. Ellos aquí, en estas ilustraciones, vendieron todo lo que tenían. Jesús dice, si no estás dispuesto a dejar todo, si no estás dispuesto a vender todo lo que tienes para seguirme, entonces simplemente no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo es el que tiene como prioridad el seguir a su maestro. Y las otras cosas no lo van a permitir, simplemente no es posible. Es un poco como cuando decimos que es raro ver que cuando uno llega en esos bancos donde te dejan hacer alguna transacción desde tu auto, que las instrucciones en la máquina también esté ahí para personas ciegas. Si un ciego no puede manejar auto, entonces, ¿por qué tienen instrucciones en braille para los ciegos? Bueno, es porque todas las máquinas que ellos tienen, las tienen, pero me llama la atención que lo tengan ahí donde uno pasa en su auto para hacer un depósito o algo así, porque un ciego no va a poder manejar auto. Y de la misma forma, Jesús está diciendo, uno que tiene la mirada en las cosas de este mundo, no puede tener la mirada también para seguirle a Él, porque las cosas son opuestas. No puedes amar a las cosas de este mundo y a la vez amarlo a Él. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 habla mucho de este tema. En diferentes versículos vamos a ver solamente algunos de ellos. El versículo 24. Perdón. Sí, versículo 24. Tengo que encontrarlo. Mateo capítulo 6 y el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Claramente establecido como un principio eterno en las enseñanzas de Jesús. Ninguno, ni siquiera tú, no eres la excepción. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Simplemente es imposible. Mi actitud, entonces, debería ser la que dice Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que os afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Wendy y yo hemos experimentado mucho esto en nuestro peregrinaje aquí en los Estados Unidos. No tenemos casa propia, no tenemos auto, realmente no tenemos posesiones aquí en los Estados Unidos. Teníamos solo lo que trajimos de Chile y algo de ropa que compramos aquí. Y han habido momentos, literalmente, en que no sabíamos cómo nos íbamos a movilizar. No teníamos el dinero, no teníamos el auto, no teníamos un lugar donde llegar. Y en uno de esos casos, alguien simplemente llamó y dijo, tengo entendido que ustedes no tienen auto, no tienen dónde vivir. No solamente les vamos a dar un lugar para vivir en este mes o lo que sea, pero también les vamos a prestar un auto. Y nos han prestado vehículos, hemos tenido más de uno prestado. O ha llegado una ofrenda donde podríamos nosotros alquilar un vehículo para un viaje más largo. Dios siempre ha provisto, pero no siempre provee meses antes, provee el día que lo necesitamos. Y así es la vida de peregrino. Simplemente uno va caminando y cuando tiene la necesidad, pide del Padre Celestial, que sabe que tenemos estas necesidades. Y no preocuparnos de antemano, simplemente hacer provisión si podemos, no malgastar lo que Dios nos ha dado. Pero a la vez, vivir una vida despreocupada y no estar nosotros buscando tener la seguridad de dinero en el banco o algo por el estilo, cuando realmente sabemos que Dios, cuando estamos haciendo su obra a su manera, dará su provisión. El segundo principio bíblico que vemos en Mateo 6 es que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. No solamente tenemos que tener la prioridad del reino de Dios primero, no podemos dejar que otras cosas compitan con él, pero en Mateo capítulo 6, versículo 19, leemos lo siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Muchos peregrinos están caminando, supuestamente, hacia su patria celestial, pero tienen la mirada en las cosas que dejaron atrás. Y están lamentando lo que dejaron. Ojalá pueda llevarme esto y esta otra cosa. Esas cosas están compitiendo con el amor que le deberíamos tener a Dios y la obra que deberíamos estar haciendo en su nombre. El tercer principio bíblico lo vemos en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Un principio bíblico es un principio eterno, es una declaración de Dios que es absoluta. El tercer principio bíblico es que deberíamos ser fieles lo que sí Dios nos ha dado, manejándolo como si no fuera nuestro realmente, sino que somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Lucas capítulo 16, versículo 10 en adelante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles,
¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claramente lo repite Jesús ahí, pero ahora hablando de ser fieles mayordomos, con lo que es de otros, para que también Dios nos dé lo que sea nuestro, que nos permita ser dueños de algunas pocas cosas porque hemos sido fieles en las cosas que Dios nos ha dado para manejar para su reino. Otros peregrinos sobre la tierra vivieron lo mismo, vivieron esto de tener que dejar de lado las cosas que compiten con su amor por Dios. Lo vemos en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3 y versículo 8. Pablo aquí está diciendo como testimonio, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dejó el apóstol Pablo? Él dejó una carrera política de mucho poder, seguramente que le hubiera traído mucho dinero y reconocimiento. Era un fariseo reconocido por su pasión. Era uno seguramente que podría haber llegado a una posición muy alta en la jerarquía de la religión judía en ese tiempo. Y ese es el contexto en el cual él nos da estos versículos. Pero él dice, yo dejé todo eso, dejé la pasada manera de vivir, dejé mi carrera política, dejé mi poder religioso, dejé mi religión de mis padres, dejé todo eso por amor a Cristo. Y ahora lo tengo como basura. ¿Y cómo sabemos que lo hizo? Bueno, él mismo da testimonio y otros hablando de su vida dan testimonio de todo lo que él estaba dispuesto a sacrificar. Su libertad, fue encarcelado más de una vez, su salud, fue apedreado, dejado por muerto más de una vez, estuvo en peligro en alta mar, fue encarcelado en uno de esos viajes, estaban a punto de matarlo, como a los demás que estaban ahí, que los soldados tenían custodia de ellos, y los iban a matar para que no se escaparan. Todo eso, esas incomodidades, todo lo que él sufrió, lo sufrió por amor a Cristo. En lugar de tener una vida cómoda, en lugar de tener una vida de riquezas, de reconocimiento, de fama, en su religión, eligió poner todo eso de lado. Aún muchos de los mismos creyentes no lo reconocieron a él como apóstol y lo acusaban de que él quería ser apóstol cuando no lo merecía, y él dijo, eso es exactamente lo que es la realidad. Yo no lo merezco, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí él está diciendo, no está exagerando, él está diciendo, yo lo dejé todo para seguir a Cristo. Yo no sé lo que te va a pedir el Señor que dejes de lado para que tu peregrinaje sea el que Él quiere. No siempre pide el Señor que dejes lo que para otros viene a ser algo que tienen que dejar, porque quizás no compite con tu relación con Dios. Yo conozco a algunos creyentes que ganan muy buen dinero, pero que lo tienen al servicio del Señor. Y han pagado algunas de las cuentas que Wendy y yo deberíamos haber pagado, pero ellos, por su generosidad, lo pagaron. Y estaban dispuestos a hacerlo y lo hicieron con mucho gozo. Es más, tienen el don de dar. Son muy dadivosos y Dios les bendice con más, porque Él sabe que Él puede confiar de que ellos sabrán manejar las cosas bien. Entonces, no todos son llamados a ser apóstoles como el apóstol Pablo, sufriendo lo que él sufrió, pero deberíamos estar dispuestos a hacerlo, porque si algo compite con la obediencia y el amor que le tenemos al Señor, entonces viene a ser un estorbo en lo que es lo más importante. No permite que hagamos este peregrinaje como Él quiere. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 tenemos la lista de héroes de la fe. Y en Hebreos 11, los últimos versículos, versículo 37, dice, fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo te gustaría vivir en una cueva? ¿Cómo te gustaría vivir en pobreza porque estás bajo la persecución que le sucedió a estos hermanos en este tiempo por ser creyente? ¿Podría venir ese día? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Seguirás tú, peregrino fiel, al sufrir estas cosas? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo y seguirle fiel al Señor si esas cosas estorban tu peregrinaje? Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 8 y versículo 20 que los pájaros tienen nidos y las zorras tienen donde pasar la noche, pero él no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Siendo Dios en carne, tenía que siempre vivir en casa prestada, siempre estaba donde Lázaro y sus hermanas, o estaba en otras casas, donde Pedro, donde algunos de los apóstoles. Sabemos que él se albergaba donde podía. A veces tenían que alquilar un lugar para poder pasar la noche, como intentaron hacer en Samaria más de una vez al estar pasando por ahí. Así que él vivió una vida de peregrino, realmente, con muy pocas vestimentas, con muy pocas comodidades. ¿Por qué? Porque amaba al Padre y porque él tenía una misión que cumplir. Peregrino entonces le dice, para ser un buen peregrino debo ser pobre, y Pastor dice, no tiene que ver con la cantidad de lo que posees, tanto, sino tu actitud hacia lo que posees. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, se salieron del camino a buscar, en lugar de buscar a Dios, buscar complacer a Dios, ser de bendición a otros en el nombre de Dios, buscaron más bien el dinero y fueron traspasados de muchos dolores. También en los versículos 17 en adelante de este mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, que no amen tanto las riquezas de este mundo, que olviden que tienen una vida después de la muerte, una vida eterna. Tenemos el ejemplo de mujeres que la Biblia dice de sus bienes aportaban y apoyaban para el ministerio de Jesús. Tenemos a Nicodemo, que era un hombre rico, que ofreció un lugar para el cuerpo de Jesucristo para que pudiera reposar ahí esos 3 días después de su muerte. Tenemos a personajes en la Biblia que tenían riquezas, tenían dinero y supieron manejar esos dineros. Tenemos al enano, que era un hombre rico y subió un sicómoro y estaba ahí viendo a Jesús pasar, y Jesús dijo, quiero pasar esta tarde en tu casa. Y él dijo, ahora después de ser convertido a los caminos del Señor, yo voy a devolver lo que yo he robado y más de lo que le he robado a esta gente. Así que vemos que la actitud de estas personas después de tener un verdadero encuentro con Cristo fue completamente cambiada en cuanto a lo que ellos poseían. Ya realmente no se identificaban con esas riquezas, sino que sabían usarlas para el beneficio, para el bien de otros que también andan por el camino que nosotros llamamos el camino de la vida. Nuestra confianza entonces ha de estar puesta en Dios, no en las riquezas. Filipenses, capítulo 4, la promesa es clara. Filipenses, capítulo 4,
versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces para el creyente estar en Cristo? Cuando el peregrino dice, yo estoy en Cristo y Él está en mí, tenemos nosotros esta promesa. Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Las riquezas que tenemos en Dios por medio de Cristo Jesús, por estar en Cristo Jesús, son ilimitadas. Todo lo que necesitemos para hacer la obra de Dios, para vivir una vida sobre esta tierra que le agrada a Dios, está a nuestra disposición. Simplemente tenemos que pedir. La diferencia de la vida en el mundo es que no lo vamos a rebuscar nosotros. Ahora, claramente habrán tiempos de trabajo, tiempos de responsabilidad. Pablo dijo, el que no come, el que simplemente está esperando la venida del Señor y no está dispuesto a trabajar, que no coma. Así que deberíamos nosotros trabajar. Pero el que da la salud para trabajar, tenemos que reconocer que es Dios. El que nos da vida y salud, el que nos da un futuro, es el Señor. Mateo capítulo 6. Quiero volver a ese pasaje y recordarles las palabras de Jesús. Mateo capítulo 6, comenzando en la última parte del versículo 32, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué está hablando? De vestimenta, de comida, de un lugar donde vivir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Peregrino entonces ve a otros que van pasando por el camino, que no tienen algunas de las cosas que ellos tienen. Y él comienza a repartirles a ellos algunos de sus bienes. Y lo hace con gozo. Él y su esposa están sonriendo y están gozosos de tener el privilegio de poder compartir con otros, gente necesitada en el camino, lo que ellos tienen en abundancia. Y entonces el pastor, amigo de ellos, que está con ellos, les recuerda lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo creo que tenemos que aprender esa verdad. Otro principio bíblico. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Realmente vives la vida de peregrino? ¿Estás dispuesto a dejar de lado las cosas que compiten con tu relación con el Señor, con la prioridad de el reino primero, lo que Él desea primero? ¿Te preocupas por el día de mañana o has aprendido a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a compartir lo que tienes con otros? ¿Ser un conducto de bendición, Dios supliendo por medio de ti las necesidades de otros? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú lo crees, di amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por pasar este tiempo en el estudio de su palabra. Y el Señor te ayude en este peregrinaje a vivir en confianza total de que Él suplirá todas tus necesidades en el camino. Dios te bendiga.